a don Sergio Catilaf Marilef y también a don Hernán Senén Catilaf Yaupe, que aún no se han apersonado. Don Sabino está entrando, también don Hernán y el señor Córdoba Tránsito. Y ahí veo también a don Sergio Catilaf Marilef, que también se está apersonando. Bien, ahora sí, estamos ya en condiciones de reanudar y vamos a darle la palabra al querellante particular, representante de la víctima, querellante señor Tenorio. Le damos la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Señorías, en forma previa solamente hacer presente para que lo sepa la defensa que la réplica que se nos conceda en su momento la va a efectuar el abogado Sergio Arevalo, toda vez que es muy probable que en esa fecha yo no me encuentre presente en la ciudad de Temuco. Solo para que lo tengan presente, porque tenemos una cierta dinámica de lo que sabe cómo se ha venido desarrollando el juicio para presente. Ahora, entrando directamente, vuestra señoría, en lo que guarda relación con mi alegato de clausura, ciertamente, y tal como se dijo en la apertura, estamos frente a un juicio que nos ha presentado enormes dificultades. Dificultades de distinta índole, tanto por la cantidad de intervinientes, por la cantidad de imputados, por cierto, por la abundante cantidad de pruebas rendidas, por la complejidad de la prueba, por la repercusión del hecho del que estamos hablando, y es un hecho que en ese sentido ha llamado la atención de toda la comunidad nacional. En su inmensa mayoría, digámoslo, con un sentido de rechazo, pero también en una minoría, o al menos así lo espero, con un cierto beneplácito y una cierta satisfacción por lo sucedido. Algo que en lo personal me llama profundamente la atención, porque refleja lo que nos está ocurriendo como sociedad a nivel nacional y en particular a nivel regional. Tal vez lo único que no vislumbramos en el comienzo, hace ya 2 meses, el 26 de febrero de este año, era lo extenso de este juicio. Y en ocasiones ciertas situaciones de hostilidad dentro del desarrollo del juicio que no las preveíamos en su momento, pero que así se fueron desarrollando. No obstante eso, es un hecho insoslayable el que entendemos nosotros los acusadores que se han acreditado y hemos acreditado con creces todas y cada una de las circunstancias que permiten entender que hemos superado el umbral que establece la presunción de inocencia. Tanto respecto del hecho propiamente tal, cuestión que a priori parecería, a la luz de los antecedentes, casi inoficioso haberlo acreditado, pero nos lo exige la ley, y además uno de los defensores lo puso en duda en un momento, como también respecto de la calificación y particularmente respecto de la participación que le cabe a los imputados. Efectivamente, el Ministerio Público, a través del fiscal Chifel y quien me antecedió, el abogado Luis Hermosilla, ya han hecho profusa relación respecto de las pruebas. El Ministerio Público hizo un barrido completo de la misma, por lo tanto, yo voy a reducir mi tiempo de alegato para no ser reiterativo. Y voy a tratar de aportar otra visión de lo que ha ocurrido en el juicio desde la perspectiva de la víctima y de estos intervinientes, por cierto. Lo primero que quiero destacar, y que su señoría debe tener presente al momento de valorar los hechos, es la cronología de la carpeta de investigación. La cronología de la carpeta de investigación. Se trata de un hecho ocurrido hace virtualmente más de 5 años. De un hecho, una carpeta de investigación extensísima, donde ya llevamos con 3 juicios, donde lamentablemente tenemos solo un condenado. Pero la cronología de la carpeta de investigación guarda relación con lo siguiente: cómo el tribunal puede entender en qué momento de la investigación se fueron conociendo antecedentes que dieron lugar o pábulo a nuevas diligencias y que esas diligencias guardaban relación con hechos que se supieron con posterioridad, con mucha posterioridad al hecho mismo basal de esa fatídica noche del 4 de enero del año 2013. Diligencias que se desarrollaron a partir de esos nuevos antecedentes sin tener hipótesis previas, y sobre la base además del trabajo de un sitio del suceso complejo desde el día 1 y más complejo aún años después, cuando
ya se trataba de un sitio del suceso naturalmente cambiado. En lo referente a la noche del 4 de enero del año 2013, cuando se produjo este fatídico suceso en la granja Lumahue, hecho que marcó un punto de inflexión ciertamente en la violencia que se ha vivido en esta región durante más de 20 años, las pruebas rendidas por el Ministerio Público, si bien, el relato que ha hecho el Ministerio Público a través de la prueba rendida ha sido extensísimo, hay ciertas otras conclusiones que podemos extraer y que probablemente no han sido mencionadas. Una de las cosas que debe guardar especial atención, Vuestra Señoría, respecto a esto, es el relato del Estado aquí, frente a ustedes, por los hijos del matrimonio Luxinger-Magallay. Un relato prístino, un relato sincero, un relato dolido, un relato claro, con un lenguaje no verbal absolutamente clarificador. Y en particular, un hecho que no debemos dejar pasar y que guarda relación particularmente con lo relatado por Jorge Andrés Luxinger-Magallay. Al recibir el llamado a su madre, el último llamado, la última vez que se comunicó con su madre, alrededor de la 1 de la mañana de esa fatídica noche. Nos están atacando, tu papá está herido. Nos están atacando, tu papá está herido. Yo me pregunto, lamentablemente mis papás están fallecidos hace ya muchos años, pero yo me pregunto, cualquiera de nosotros, al escuchar un relato como ese, inmediatamente acude en auxilio de sus padres. Pero si me hubiese pasado a mí un llamado como ese, yo no hubiese proyectado, no hubiese hecho la proyección mental de lo que hizo Jorge Andrés Luxinger al recibir ese llamado. Porque Jorge Andrés Luxinger, y así quedó claro en el testimonio, además de los otros que se prestaron, inmediatamente supo de qué se trataba. Inmediatamente entendió de qué se trataba. Y lo entendió a partir de su propia historia. Y lo entendió a partir de la propia historia de su familia y de lo que ha venido ocurriendo en la región. Y que guarda relación directa con esto que hemos venido denominando en una denominación que puede ser poco feliz, pero es que es el conflicto indígena. Puede ser poco feliz, lo reconozco, pero no tengo hoy día una locución más pertinente para estos efectos. Y como decía, ¿por qué? Por el conocimiento preadquirido. Él relató las conversaciones previas. El colega Hermosilla ya también señaló respecto de las circunstancias en las cuales se encontraba esta familia con un auto, con la llave puesta, dispuesto a salir con medidas de autoprotección, lo cual es completamente antinatura, su señoría. Esto es antinatura. En un Estado democrático de derecho es antinatura. ¿Y cuál es este conocimiento preadquirido? Hechos. Se mencionó por distintos testigos. Desde el año 99, los primeros ataques a don Jorge Luxinger-Villiger. Daños, usurpaciones. En uno de ellos, condenado uno de los acusados aquí, don José Tralcal Coche. Año 2002, incendio de las Casas Viejas, un restaurante, una sala, un salón de té, que era la antigua casa de la familia Luxinger, de los ancestros de ellos. Año 2004, incendio de bodegas. Año 2005, 9 de junio del año 2005, precisamente un ataque en similares circunstancias a las que terminó con la vida del matrimonio Luxinger-Magallay, que afectó en el Fondo Santa Margarita, donde viven muchos de los acusados hoy, a don Jorge Luxinger-Villiger y a su señora, que en paz descanse. Año 2008, año clave para entender estos hechos, tanto por lo ocurrido lamentablemente el 3 de enero de 2008 en el Fondo Santa Margarita, en esa madrugada del día 3 de enero, cuando producto de un enfrentamiento muere lamentablemente Matías Catrileo, hecho que hasta el día de hoy ha generado tensión en esta región. Año 2008, donde además el 16 de agosto del año 2008, otro miembro de la familia Luxinger, en el Fondo Santa Rosa 3, don Eduardo Luxinger, su señora, es atacado violentamente en iguales circunstancias, siendo expuesto por parte de los autores a verificar cómo quemaban toda su propiedad, toda su actividad, toda su vida, compeliéndolos a hacer abandono de su tierra.
Lo ocurrido, por cierto, el año 2013. Lo ocurrido respecto solamente a la familia Luxinger. Lo ocurrido del año 2014, 2015, respecto de otras víctimas, Rodolfo Luxinger, en otros predios, etc. Todo eso es el conocimiento preadquirido que llevó a Jorge, a Andrés y a sus hermanos y a todo su grupo de apoyo a entender inmediatamente con un mero mensaje: nos están atacando. Ellos ya sabían de lo que se trataba. No supusieron que era un robo, que era otro. No, sabían de lo que se trataba. A eso hay que sumar además que, si bien la familia Luxinger ha sido lamentablemente blanco predilecto de estos hechos, y aquí me detengo un segundo a recordar lo que señaló Jaime Luxinger cuando declaró y señaló lo que significa para él el ser un Luxinger hoy día. Cómo se han convertido en verdaderos parias en esta región. También recordar otros hechos. El también 3 de enero, pero del año 2012, en el Fundo Traipo, de Tomás Echavarri. Lo ocurrido en junio del año 2012, poco antes, en Palermo Grande, de la familia Taladriz Gómez, padre de uno de los testigos que declaró aquí. Los atentados en contra de don Rodolfo Luxinger, Juan Carlos Serle, el Fundo Santa Ana de la familia Escala, el atentado de la familia Seco Furcade, pocos días antes de lo ocurrido en la granja Lumagüe. Todos esos antecedentes dan cuenta de por qué para estas víctimas ese llamado significó lo que significó de inmediato: conocimiento adquirido. Y no solo eso, sino que además la enorme cantidad de amenazas de los que han venido siendo víctimas durante estos años. Amenazas tales como primero tus casas, después tu sangre, que a la luz de los antecedentes es una amenaza verosímil y que se verificó. Y en este sentido, señoría, detenerme un segundo en un antecedente que también se incorporó a través de la prueba testimonial, como fueron las amenazas vertidas el día 2 de enero del 2013, 2 días antes de estos hechos, en un hotel de la ciudad de Temuco, el Hotel Don Eduardo, con panfletos, con leyendas en contra de la familia Luxinger. Y en este punto me quisiese detener algo. Yo tomé conocimiento como abogado de la familia de ese hecho. Presenté la querella, la redacté la tarde del 3 de enero. Lamentablemente se presentó tarde. A las 8 de la mañana del día 4 de enero ya se había verificado este hecho. A las 8 de la mañana ya se había verificado este hecho. Pasando a otro tema, y que guarda relación con el estado de cosas que estamos viviendo en la región, y particularmente la zona de la que estamos hablando, Vilcumpa, Las Casas, el sector El Nache, General López, Tres Cerros. Se ha hablado de la existencia de medidas de protección, se ha hablado de puntos fijos, y se ha explicado latamente en lo que consisten los puntos fijos. En el sitio del suceso, a la fecha en que ocurrieron estos hechos, existían en las inmediaciones 3 puntos fijos. En el Palermo Chico, en una propiedad ubicada a más de 100 metros del camino público, General López Tres Cerros. En La Granja, que es un predio que está ubicado en sector opuesto a la Granja Lumagüe, en una casa de habitación que está aproximadamente a 1.500 o más metros del camino público. Y en Traipo, producto de los hechos verificados precisamente el año anterior, en la misma fecha, propiedad cuya casa de habitación está ubicada prácticamente en la ribera del río Quepe, a aproximadamente 1.500 metros. Pero se explicó en detalle en qué consisten los puntos fijos. Los puntos fijos consisten en proteger las viviendas y las personas que ahí habitan. Y quisiera destacar lo siguiente. Además, para que ustedes vean la circunstancia y la importancia de la fecha. Se dijo y se explicó acá que en el predio de La Granja la medida de protección se había adoptado precisamente el día anterior. ¿Por qué? Porque el propietario de ese predio había solicitado eso en virtud de lo que entendía podía ocurrir en el tiempo en el cual se desarrollaba esta fecha y que generalmente está vinculada a actividades o a delitos como el que hoy día nos convoca en este juicio. También se mencionó y se hizo profundo análisis a través de la prueba testimonial de la vía de acceso a la Granja Lumagüe. La única vía de acceso a la Granja Lumagüe. Y esto tiene que ver con la cronología, su señoría.
Porque la defensa ha sostenido que respecto de ese punto, de ese lugar del sitio del suceso, no se rescataron evidencias de interés criminalístico. No obstante lo anterior, todos y cada uno de los testigos que declararon y depusieron sobre este tema señalaron específicamente que todos y cada uno de ellos ingresaron por ese lugar. Bomberos, familiares, amigos, policías, carabineros, periodistas. La multiplicidad de personas ingresó. O sea, si había un sitio del suceso contaminado, esa noche era la vía de acceso principal y única a la Granja Lumagua, a la casa habitación. Pero, adicionalmente, no solo eso, y aquí viene la cronología, la información de la importancia que pudo haber tenido ese lugar del sitio del suceso solo se supo en octubre del 2015, cuando luego del remordimiento, José Manuel Perelino Huinca decide declarar y contar lo que sucedió esa noche. También se ha hecho alusión a la calidad del camino, el camino público, Tres Cerros, General López. Y los testigos que viven en el lugar, por cierto, o que han vivido en el lugar, porque Jorge Andrés Luxinger ya no vive en el lugar por las razones que expuso, señalaron que se trata de un camino en una parte asfaltada, en otra parte de ripio, que permite la libre circulación de al menos 2 vehículos en sentido opuesto y que tiene bermas. Y señalaron específicamente que en esas bermas, de un ancho de 1,5 metros, muchas veces se estaciona gente porque va a pescar. Pescar tanto al canal que existe ahí, como también al cauce del río Quepe. En cuanto a la calidad de la evidencia y a la ausencia de la evidencia, mejor dicho, que nos plantea alguna defensa. En este juicio se estableció claramente que el sitio del suceso, la casa habitación, resultó completamente destruida, salvo aquellos materiales que resistieron el fuego que estaban en la parte posterior. Completamente. ¿Qué pruebas se podían levantar? ¿Qué prueba adicional se podía levantar si resultó completamente destruida la casa habitación, producto de la acción del fuego y también producto de la acción de bomberos? No existía ninguna posibilidad de levantar más evidencia en un sitio tan destruido, donde el principal factor de destrucción fue el factor fuego. Lo declararon aquí peritos y lo declararon también testigos que están contentos con ello. Dicho eso, y aquí haciéndome cargo un poco de la prueba de descargo presentada por la defensa de la Machi Francisca Linconao, particularmente las declaraciones de su hermana, la señora Juana, que como bien dijo el colega Hermosilla, es un relato de una hermana. Yo considero que tiene todo el legítimo derecho de tratar de proteger a sus seres queridos, del sacerdote Díaz y de la testigo Molinet. Todos coincidieron, más allá de que no hubo correlación en cuanto a la fecha, el testigo Molinet habló de fechas previas a lo que señalaron otros testigos, que la Machi Francisca Linconao habría tenido una reunión con Perelino, en la cual le habría señalado que habría sido presionado para prestar unas declaraciones aparentemente mendaces, y que producto de ello habrían recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en alguna oportunidad, el señor Perelino, que hablaba, o que habría hablado de estas supuestas presiones, de estas supuestas apremios, de estas supuestas torturas, de lo cual no hay prueba, por cierto, habría sido invitado por el abogado Marcos Rabanal, un conocido profesional en materia de derechos humanos, quiero destacarlo, un conocido profesional de la región en materia de derechos humanos, invitado a dirigirse a la Defensoría Penal Pública. Yo me pregunto, si se está hablando de un delito, ¿por qué lo remiten a la Defensoría Penal Pública? ¿Por qué razón? Un abogado, un reconocido abogado, un respetado abogado, ¿por qué lo remiten a la Defensoría Penal Pública y no lo envían ante los entes persecutores de eventuales delitos? Porque es un hecho insosleyable. Al 30 de marzo del año 2016 no existía ninguna denuncia de esto. Es más,
las denuncias y posteriores acciones se desarrollaron con mucha posterioridad, inclusive a veces hasta a sugerencia de los propios intervinientes acusadores que dijeron esto es lo que corresponde hacer. Nada. Tampoco sabemos, porque la verdad es que el 30 de marzo esto tomó por sorpresa a las defensas, qué habría hecho en su momento la Defensoría Penal respecto a la defensa de Peralino. No lo sabemos. En cuanto a las declaraciones de Peralino, vamos a hablar de las declaraciones que sí constan en cuanto a su contenido y en cuanto a su integridad. Declaración del año de noviembre de 2013. ¿En qué calidad declara? Como testigo. Ante dos funcionarios policiales, el señor Vilches y el señor Villegas, y ante un fiscal de la República. Y esa declaración se incorporó al juicio. Octubre del año 2015. Ya dije que no existen pruebas respecto a las presiones y torturas, y esta declaración se presta, que es la verdadera declaración incriminatoria y en la cual se incurre en delación ante los señores Vilches y Leiro, que declararon en el juicio, y ante dos fiscales de la República, los señores Chifel y Arroyo, que nos acaba de hacer abandono de la sala hace un rato atrás. A eso se suma que respecto de esa declaración también se produjo la prueba suficiente en cuanto al reconocimiento prestado por el señor Grimaldi. No quiero hacer más mención respecto de eso porque me parece que las personas, los acusadores que me precedieron ya han hecho mención de la misma. Pero vamos a ir ahora a una declaración que vuestra señoría no conoce y que se ha incorporado parcialmente y con dichos poco verosímiles a través de algunos testigos. La supuesta retractación de marzo del 2016. Le voy a hacer una pregunta, señoría. ¿Ustedes conocen el contenido de esa declaración? ¿Lo conocen? ¿Pueden valorar el contenido de esa declaración como si se puede valorar el resto? ¿Conocen exactamente lo que se dijo? Aquí se ha mencionado más de alguna oportunidad a través de preguntas de las defensas por qué los acusadores en esa instancia, yo estaba presente, no hicimos preguntas, aludiendo supuestamente a una supuesta insatisfacción de nuestra parte. Estrategia judicial. No había nada que preguntar. No había nada que preguntar. Esa fue la razón. Porque lo que se quiere hacer creer acá es que habría dicho determinada cosa. Ustedes no lo saben. Es una prueba que no se produjo. No se puede valorar algo que no se produjo en juicio. Jurídicamente, en definitiva, se trata de una declaración que no existe. En cuanto a la participación, la principal prueba claramente son las dos declaraciones de Peralino, que fueron incorporadas a través de declaraciones de testigos. No es la única prueba, y ya lo han dicho latamente quienes me antecedieron, por lo tanto no quiero reiterar en eso. Pero sí quiero hacer presente lo siguiente, y que es respecto de la primera declaración, y por qué esa primera declaración es válida y se toma en calidad de testigo. Porque se ha dicho aquí que debió haberse tomado en calidad de imputado y habérsele hecho lectura de sus derechos. Pero para que eso ocurriese, recordemos bien en qué consiste esa declaración. Es invitado a una reunión y en la reunión se entera del motivo de la misma y se resta de seguir participando en los siguientes hechos. ¿Cómo vamos a argumentar que eso constituye conspiración cuando para que exista jurídicamente conspiración es menester que exista un acuerdo de voluntades? Y precisamente ese acuerdo de voluntades, en ese relato, es el que no se verificó. Y por lo mismo Peralino se restó, según su relato de noviembre del año 2013, de continuar participando de los hechos posteriores y que finalmente reconoció 2 años después. Cuando Peralino declara en octubre del 2015, y ya lo dije a propósito de la cronología, es recién cuando declara en calidad de imputado. Y a partir de ahí es que se realizan diligencias investigativas de corroboración de su relato, a partir del análisis del sitio del suceso y otras diligencias investigativas. Se ha dicho también, y ya lo mencioné previamente,
Esta supuesta es tortura. No hay prueba de tortura. No existe ningún antecedente de prueba de tortura. Solo relatos. El relato del padre Díaz no puede ser tomado en consideración porque claramente se trata de un relato que no resiste ningún fundamento. Es un testigo y que da un relato casi científico que no resiste ningún fundamento. Es claramente una versión de coartada. Y una versión de coartada, además, que guarda relación con lo sucedido con posterioridad, cuando se verifica la detención, cuando Peralino toma contacto con las personas a las cuales había delatado. El día de la formalización, la audiencia misma se dilató por más de 5 o 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde aproximadamente. Una de las abogadas defensoras, la colega Arroyo, señaló en su apertura que ella había tomado contacto con Peralino en la mañana, no recuerdo bien si en el cuartel de la Policía de Investigaciones o directamente en el tribunal sin duda, pero me parece que en el cuartel de investigaciones. ¿Y ese es un hecho menor? ¿No se trataban de defensas incompatibles? Porque estábamos hablando de que ella asumía la representación de personas imputadas a partir de la declaración de Peralino. Entonces, todos los caminos nos conducen a entender que esta es una versión de coartada que no resiste mayor crédito. La familia Luxinger, y se señaló acá, en un esfuerzo por ser lo más justos posible, en un afán estrictamente de justicia, señaló haber requerido un peritaje que ustedes no conocieron. Que conocieron algunas circunstancias en virtud inclusive de prueba de contrainterrogatorio de la defensa. ¿Qué es lo que pretendía ese peritaje? Ustedes no conocieron. Precisamente verificar cuáles de esos relatos, esta vez sí, científicamente parecían ser más sinceros y más acordes con la verdad. Existe también una serie de contradicciones en la prueba de descargo que han quedado de manifiesto a través de los alegatos de apertura y a través de la prueba producida en juicio. Y en esto quiero ser reiterativo, con el debido respeto a su señoría, en algo que previno el colega Hermosilla. Cuando se inició el juicio, el magistrado Varas preguntó a todos los intervinientes si eran o no mapuches, para efectos de garantizar sus derechos y eventualmente solicitarles o facilitarles facilitadores interculturales. Y el señor Pellegrino declara que sí. Después, la señora Condemarín, perito, dice que no. Entonces, hay una cantidad de inconsistencias en la prueba de descargo que no admite mayor análisis. En cuanto a la corroboración del sitio de suceso con las dificultades pertinentes, me parece que han quedado sumamente claras y estimo que resultaría redundante referirme a la misma porque el Ministerio Público ya ha hecho un análisis completo de la misma. Ahora bien, en cuanto a la prueba, al estándar probatorio que nos pide la defensa, la defensa no está pidiendo una prueba imposible. Es una prueba imposible. Atendía la naturaleza del hecho, atendía el sitio de suceso, atendía las circunstancias, cómo se producen, cómo llegan los hijos al lugar del suceso. Fíjese bien en esto, ¿a qué es lo que llegan los hijos? A buscar a sus padres afuera. ¿Y por qué? Porque los antecedentes previos daban cuenta que precisamente a las víctimas no las mataban. Las hacían ver esto con el afán de invitarlos a abandonar las tierras. Y eso significó que esa noche, en el sitio del suceso, se verificaran múltiples pesquisas destinadas a encontrar a este matrimonio que finalmente resultó muerto. Las circunstancias se conocieron claramente 3 años después. Hago presente también y hago mías también las prevenciones respecto de las absolutas contradicciones entre el testimonio prestado por la testigo Molinet y lo que se pudo apreciar en el video. Lo que señaló en estrados claramente no se condice con lo dicho, con lo que pudo su señoría presentar en el video. En el mismo sentido, el perito Mancilla, que hizo un análisis territorial, la verdad es que es un peritaje de muy mala calidad, que no tiene ningún rigor científico, hizo apreciaciones inclusive de índole civil, de derecho civil, que no admiten ningún tipo
de validez en un tribunal de derecho como este. Cuando señala él que para todos los efectos lo que le acredita el dominio es la información que le entrega el Servicio de Impuestos Internos, caramba, qué complejo debe haber sido, o sería para él enfrentar un examen de grado de esa naturaleza. Y además, dentro de los fundamentos o de los antecedentes que tuvo para efectuar su pericia, solo se entrevistó no se entrevistó jamás con los Luxinger, y además le sirvieron de antecedentes escritos de don Martín Correa, que es un historiador que ha hecho larga carrera desprestigiando a la familia Luxinger. Y es un hecho constatable, público y notorio. Seguidamente, vuestra señoría, en cuanto a la calificación terrorista, la defensa ha hecho reiteradamente el argumento de que aquí no se logra acreditar el dolo específico que requieren las conductas terroristas, que es el dolo directo de causar temor. Sobre este punto, quisiera hacer presente lo siguiente. En el primer juicio que se siguió por esta causa, en la cual resultó condenado Celestino Córdoba, uno de los magistrados estuvo por la calificación terrorista. Pero ese juicio, además, se conoció otro hecho, que fue el atentado a la familia Pío Seco Furcade. Y respecto de ese hecho, los 3 magistrados estuvieron por calificación terrorista. ¿Pero sabe por qué? Porque las víctimas hablaron, porque las víctimas reconocieron el terror. Mensaje que en lo personal me parece peligroso, porque lo que me está diciendo en el fondo es, ¿sabe qué? Si no quiere calificación terrorista, mate, porque así las víctimas no van a hablar. Pese a que en este caso existe un antecedente no menor y que vuestra señoría lo pudo escuchar y presenciar, el dramático audio de la señora Vivian Macay. Porque en este juicio la víctima sí habló. Ella habló aquí. Ella declaró. Y si nosotros no entendemos ese relato como un relato de lo que es el terror, la verdad es que no sé lo que es el terror. Pero bien, ahora jurídicamente, en lo que guarda relación con el dolo directo de causar temor, la respuesta es que para probar esos elementos subjetivos de cualquier tipo penal, no se requiere conocer la psiquis del imputado. Pedir eso es un imposible. Pues aquello es precisamente, porque la única posibilidad sería, salvo la confesión, que el autor confiese. Los elementos subjetivos del delito terrorista se prueban con elementos objetivos externos que permiten establecer la finalidad o la intención. Elementos externos y objetivos. En el caso de Marras, panfletos, la historia de la familia, la historia de lo que ha venido ocurriendo en la región, los antecedentes de los testigos, etcétera. La fecha, etcétera. Multiplicidad de pruebas, en ese sentido. Señoría, negar lo que ha venido ocurriendo en la región en los últimos años, la verdad es que en mi concepto, y lo digo muy respetuosamente, me parece un esfuerzo un poco baladí. A diario, probablemente hemos perdido como sociedad capacidad de sorpresa, ¿no? Todos los días nos enteramos de nuevos incendios, de nuevos ataques, de situaciones de hecho que escapan, por cierto, el marco de lo que es un Estado democrático de derecho. En los últimos días esto ha sido público y notorio, no creo que sea necesario abundar en eso. Y hasta hace muy poco tiempo atrás, probablemente la jurisprudencia en particular no hacía eco de esto. Pero ya la Corte Suprema lo ha venido reconociendo. La excelentísima Corte Suprema lo ha venido reconociendo. Particularmente, y con vuestra venia paso a leer brevemente, un considerando de un fallo del máximo tribunal del país en los autos Roll 35.353-2015, considerando sexto, de un voto de prevención, que señala precisamente respecto a una causa civil que guarda relación con atentados en este mismo sector, a la familia Luxinger. Señala que, por lo demás, es público y notorio que en la región de la Araucanía, donde se sitúan las propiedades en comento, esta propiedad es prácticamente vecina de la Granja Lumagüe, se producen actos con violación del derecho de dominio que asegura el número 24 del aludido artículo 19 de la Carta Fundamental, con la perpetración de atentados contra personas y cosas y con resistencia a las intimaciones de la autoridad legítima en el ejercicio de sus funciones,
que constituyen manifiestas alteraciones del orden público por quebrantar el estado de armonía social que debe reinar dentro del Estado y de acatamiento a los dictados de la ley. La verdad es que está una causa que Luxen y Eduardo con Fisco de Chile. La verdad es que esta es una manifestación de que la jurisprudencia afortunadamente ya está reconociendo este hecho. Y ya finalizando, Vuestra Señoría, mi alegato de clausura, quisiera hacer referencia a una situación que se expuso, pero quisiera aportar algunos antecedentes más. No voy a discutir, porque sería una ignorancia supina de mi parte, el estricto derecho a guardar silencio de todos y cada uno de los acusados. Es un derecho consagrado, fundamental y vital para el procedimiento acusatorio y para un procedimiento justo que respete el debido proceso. No lo voy a discutir. Pero sí lo que voy a plantear es que ese silencio del imputado no siempre puede ser inocuo. No siempre puede ser inocuo. Y así lo ha dicho la doctrina extranjera, en especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Murray contra Reino Unido, donde señala que el silencio no puede ser considerado en sí mismo como un indicio de culpabilidad, pero cuando los cargos de la acusación, corroborados por una sólida base probatoria, sean lo suficientemente sólidos, el tribunal puede valorar la actitud silenciosa del acusado. Dice después, no puede, el Tribunal Nacional no puede, este es un caso del Tribunal Español, el Tribunal Nacional no puede concluir la culpabilidad del acusado simplemente porque éste opte por guardar silencio. Es solamente cuando las pruebas de cargo requieren una explicación que el acusado debería ser capaz de dar, cuando la ausencia de explicación puede permitir concluir que por un simple razonamiento de sentido común que no existe ninguna explicación posible y que el acusado es culpable. Esta afirmación guarda directa relación con lo ocurrido en esta causa. Porque aquí lo que ha ocurrido es que las defensas han aludido como uno de sus principales argumentos, tal vez el más relevante, su defensa de descargo, la supuesta retractación de José Manuel Peralino Huinca. Mi pregunta es, ¿por qué no declaró? ¿Por qué no nos explicó lo que dijo haber dicho en esa audiencia de formalización? Sí, es cierto, tiene derecho a guardar silencio. Y sí, es cierto, una estrategia de la defensa. ¿Pero es tan inocuo ese silencio? Me parece que no. Y esto guarda relación además con las reglas probatorias del juicio del 297, máximas de la experiencia, principio de la razón suficiente. De eso se trata el ejercicio valoratorio que debe ponderar y realizar Vuestra Señoría. Por último, más allá de que sí existe prueba directa en este caso, no solamente el dramático relato de la señora Vivian Mackay respecto del hecho, respecto de la calificación, respecto del dramatismo, cuando le señala al llamado Senco, mátalo, weón, mátalo, sino que además hay una profusa prueba indiciaria. Esta prueba indiciaria no puede ser desconsiderada, no puede ser mirada siquiera con desconfianza. Es una prueba tan válida como la directa. Y Vuestra Señoría tiene que hacer una ponderación correcta de la misma para arribar a la conclusión adecuada. ¿Y cuál es esa conclusión? Que a los acusados sí les cabe participación en estos hechos. Y termino señalando lo siguiente, que para estos efectos resulta vital siempre tener presente la teoría de la ley de la navaja de Ockham. La explicación más simple, Su Señoría, es casi siempre la correcta. Por estas razones solicito que Su Señoría, al ponderar la prueba, establezca un fallo condenatorio acogiendo la teoría de los acusadores. Bien, ha concluido entonces el alegato de clausura de la parte creyente particular, representante de la víctima. Vamos a hacer una pequeña conversación entre nosotros para resolver si seguimos en la jornada tarde con al menos un alegato de la defensa o hacemos un receso hasta el día de mañana. Señoría, sobre ese punto, si se va a discutir por el tribunal, quisiéramos también la palabra. La verdad, sostenemos derechamente que no es posible un alegato en la tarde por igualdad ante la ley. Todos entendemos que en la mañana, obviamente, el tribunal está más fresco para escuchar las alegaciones de la Fiscalía y en ese contexto exigimos, por cierto, el mismo trato. Magistrado, en los mismos términos y considerando la trascendencia de este juicio,
Bien sabemos que leyendo la autoapertura lo que se está pidiendo acá por parte del Ministerio Público como de los acusadores particulares es que mi representado se encuentre toda la vida privado de libertad. Toda la vida. Bien, De tal forma, bien, magistrado, que sin duda que requerimos que, para nuestro alegato, tener la mayor concentración de parte de usted y eso sin duda que es durante la mañana. Los mismos términos Bien, sociales. a ver, pero si no nos ahoguemos en un vaso con agua, si solo hago mío lo sugerido por muchos de ustedes en la audiencia del día lunes. Pero si no están de acuerdo en esto, en el sentido de no trabajar en la tarde, no hay inconveniente y dejamos la audiencia hasta acá y mañana entonces nos juntamos a las 9 horas. Lo que sí les voy a pedir, si es que hay sesiones de tiempo, como ya me lo habían adelantado, lo puedan anunciar al inicio de sus alegaciones, ¿bien? Para tomar nota respecto a qué defensor o qué defensa ha cedido parte de su tiempo de 1 hora en favor de otro codefensor. Bien. Entonces, decretamos un receso y nos juntamos mañana a las 9 horas. Diría una consulta, esta defensa había solicitado una certificación. Sí, lo habló conmigo en el receso la encargada de actas y se la están extendiendo al tenor de como usted lo había solicitado. Es decir, con la programación del juicio hasta el viernes de la próxima semana. ¿Bien? Y como esta defensa había solicitado un trabajo en las 2 jornadas, retiro lo solicitado el lunes para que el tribunal lo tenga presente y parece prudente y plausible lo señalado por los defensores por un tema de concentración y mejor captación. Perfecto, ok. Así ya está resuelto, muy bien. Señoría, y solo para que se tenga presente, yo hoy día en la mañana llegué un poco más tarde porque estaba en una audiencia de control de detención en el hospital de acá de Temuco. Bien, para lo que- tenemos presente, lo tenemos Gracias, señor.